Muy buenas tardes, Leonardo Carmona García. ¿Cómo está? Muy bien, Ivette, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de tenerlo por acá en nuestro programa para hablar sobre todos estos temas que han afectado realmente este 2020 durante la pandemia al sector inmobiliario. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, ni más faltaba, Ivette, gracias a ustedes por tener presente las necesidades del sector inmobiliario. Muy bien. Leonardo Carmona García es abogado, es consultor inmobiliario, es especialista en derecho comercial y especialista en derecho administrativo y tiene un canal de YouTube. Es youtuber. ¿Cómo así? ¿Cómo es esto, Leonardo? Sí, pareciera que ser abogado y youtuber fuera algo excluyente, pero pues supimos hacer como la mezcla y pues exactamente abrimos un canal de YouTube dedicado a temas inmobiliarios como arrendamiento, compraventas, corretaje y administración inmobiliaria. El canal se llama Derecho Inmobiliario, pero también El tienes un canal. espacio en directo o en vivo. ¿Cómo lo Ah, haces y por sí. qué te salió por qué surgió esta idea? De todos modos, los medios de comunicación y las redes sociales permiten acercar a la gente, pero un abogado, como dices tú, haciendo estos espacios llama la atención. Sí, claro. Bueno, sí, tenemos un espacio en directo que se llama El Tinto Charlado. Es un programa de todos los miércoles a las 7 de la noche, en el cual pues las personas, propietarios, inquilinos, inmobiliarias, gente que está comprando vivienda nueva, usada, pues se acercan a este espacio en directo por el canal de YouTube a hacer sus preguntas. Y pues yo allí aprovecho para responderle a todas las personas que me dejan consultas también a través del canal de YouTube. Bueno, excelente. Este miércoles estamos en directo, pero por aquí por Debates Televisión, el canal Univalle TV. Leonardo, ¿cómo afectó la pandemia al sector inmobiliario? Hagamos un poco de contexto. Bueno, nadie estaba preparado para una pandemia, nadie, y pues desafortunadamente quizás no supimos reaccionar. Entramos como en una angustia inmediata, no se veían como soluciones a largo plazo, sino que queríamos rápidamente salir de, por ejemplo, en el caso inmobiliario, salir de los arrendamientos, tratar de postergar decisiones inmobiliarias, y yo diría que en cierta forma es un poco responsable ser mesurado con las decisiones que uno toma. Sin embargo, no puede pensarse a corto plazo. Empezaron los arrendatarios a salir de los inmuebles, los propietarios también pensaron que las condiciones iban a seguir normales, y aunque contractualmente podemos decir que sí, que puede ser cierto, necesitábamos adaptarnos a esta nueva realidad. Se demoraron mucho en adaptarse y pues realmente creo que el papel que desempeñaron las entidades que probablemente son las más visibles, como son las lonjas, aseguradoras, eh, quizás no actuaron y el mismo gobierno no actuaron pronto para tratar de mirar a ver cómo evitaban un mayor daño, que yo sí creo que se hizo fue por falta de, de actuar prontamente. Digamos, tener en cuenta que obviamente estábamos viviendo un momento complicado en términos económicos y muchas personas tampoco tenían el recurso para pagar los arriendos. En ese caso, ¿cuáles son las salidas que debe buscar una inmobiliaria o un propietario con su arrendador o su arrendatario? Bueno, tenemos que verlo desde dos puntos de vista: el que vive en arrendamiento, vivienda urbana, alquiler de vivienda urbana, y el que vive en otros inmuebles, como es el caso de los locales, perdón, el que ocupa inmuebles para locales comerciales. Se tienen que ver de forma distinta. Es cierto, no podemos desconocer el impacto económico que conllevó todo esto, pero habían contratos de arrendamiento que no podían simplemente desconocerse, y allí entró el conflicto: el propietario exigiendo el pago y un inquilino que no puede pagar. Allí se necesitaba la intervención del Estado, pero una intervención quizás más ajustada a la realidad y no como los decretos que en realidad sacaron, que personalmente creo que el primero, que era para vivienda urbana, que es el decreto, ya se me olvidó, el 574, 579 creo que era, ese decreto, el inicial, pues realmente no ayudó a los arrendatarios de vivienda urbana.
a las inmobiliarias las perjudicó bastante porque a las inmobiliarias se vieron al interpretar los arrendatarios que al parecer no tenían que pagar renta, las inmobiliarias no le cumplieron, no recibieron los pagos y no le cumplieron al propietario. Al no cumplir el propietario les pregunta, ¿para qué los tengo yo a ustedes? La inmobiliaria se va a la compañía aseguradora a cobrar el canon de arrendamiento por el inquilino que no pagó, y la compañía aseguradora le dice que no tiene por qué pagarlo porque en el futuro probablemente le declaren al inquilino una fuerza mayor o caso fortuito. Eso en vivienda urbana. En locales comerciales, el decreto 797, que permitía que el inquilino terminara el contrato de arrendamiento solamente pagando un canon de arrendamiento, pues realmente abrió una brecha para uno decir, hombre, yo tengo una obligación con ustedes como inquilino, como usted es el propietario, yo le debo a usted que pagar una penalidad, pero el gobierno me autoriza a mí durante 2 meses, más o menos, que yo le pague un solo canon y yo me voy. Esto para mí es grave, lo del local comercial, mucho más grave. Ya vamos para allá para que bueno. podamos entender, digamos, el contexto de todo, Leonardo, y creo que además es el motivo de nuestra entrevista, ese decreto 797 de 2020, pero me gustaría, Leonardo, que nos explicara el tema inmobiliario se rige por derecho civil, ¿de qué derecho privado? Bueno, esto es el derecho privado, esto es absolutamente derecho privado, relaciones entre las personas. La ley de vivienda urbana es una norma especial, ley 820 del 2003. El Código de Comercio no regula el contrato de arrendamiento. El que regula el contrato de arrendamiento es el Código Civil, pero el Código de Comercio tiene unos artículos que se incluyen dentro de la ejecución de un contrato de arrendamiento comercial, pero cuando cumple determinado tiempo. Es decir, todo esto es derecho civil, es la voluntad que tiene un arrendador y la voluntad que tiene un inquilino, por lo cual firman contratos de arrendamiento. Bien, teniendo eso claro, entonces aparece el decreto 797 de 2020, digamos que es donde empieza ya la inconformidad un poco desde su óptica o desde la óptica del derecho inmobiliario. Ahora sí explíquenos. Bueno, el decreto 797 le dice a las personas, oiga, yo soy el Estado y yo como Estado le digo que eso que usted pactó en el contrato de arrendamiento, que tenía que terminar un contrato, si un inquilino se quería ir antes de terminar la vigencia, tenía que pagar 3 cánones, pues ya no. Solamente pague un canon de arrendamiento y con eso se puede ir. Esa es una intervención que tuvo el gobierno con ese decreto frente a la libre voluntad de las partes, a la autonomía, a la libertad contractual de las partes, porque se metió dentro del contrato de arrendamiento y abrió una licencia por un tiempo, digamos un tiempo de gracia, para que las personas, los arrendatarios, se pudieran ir del inmueble simplemente pagando un canon de arrendamiento y el propietario pues se vio con pérdida porque pues la penalidad la vio mermada y era un derecho que él tenía. Bueno, y decimos que es durante un tiempo porque ese decreto se cayó. Usted se dio cuenta mucho antes que ese decreto era inconstitucional. Háblenos un poquito de eso, Leonardo. Bueno, quiero decirte algo, Ivette, primero. Yo no estoy en desacuerdo con que las personas hayan aprovechado el decreto. El que se aprovechó del decreto, se aprovechó del decreto. Si había un arrendatario que tenía afán por entregar el inmueble y pagó un canon, estaba dentro de la vigencia del decreto. Es decir, aprovecharon el decreto. Entonces, cuando salió este decreto, yo alcé la mano y yo dije a través de mi canal, oiga, este decreto está tocando el derecho privado. O sea, el derecho privado no se puede tocar. En nuestro país la Constitución está para que todo el mundo respete el derecho privado. Sin embargo, el gobierno lo hizo, pero hay un trasfondo y es que el gobierno dicta este decreto conforme la presión que ejercen los gremios. Y en este caso, el gremio que presionó ese decreto fue FENALCO, que es la Federación Nacional de Comerciantes. FENALCO, bajo una bandera oiga, hay que ayudar a los comerciantes y los dejemos salir rápido a los comerciantes. Y el gobierno pues acogió esa recomendación y les dijo, listo, salgan rapidito con un canon de arrendamiento. Esto es grave, ¿por qué? Porque
el gobierno lo que debió era proteger al comerciante. No debió darle simplemente la facilidad para acabar con su comercio, porque cuando acaban con el comercio se acaba el empleo. Entonces, mira que estas decisiones del gobierno, empujadas por los que dijeron que era beneficioso para el comerciante, lo que hicieron fue acabar con los comercios. Y hubo muchos comerciantes que ni siquiera tenían para pagar la renta y estar al día, y no tenían ni siquiera para pagar un canon de arrendamiento. Aquí debieron es operar ayudas para que el comerciante se mantuviera. Entonces, mi crítica no es frente a la gente que aprovechó el decreto, mi crítica es frente a la falta de interés en proteger al comerciante para que el comerciante perdure en un inmueble. Ah, perdón, y otra cosa, Ivette, me estabas preguntando de la inconstitucionalidad. El decreto fue dictado en junio, a principios de junio del 2020, y tenía una vigencia hasta el 31 de agosto. Yo ya había dicho lo de la inconstitucionalidad. Tengo que decirlo que me había atacado por las lonjas, algunas lonjas, no todas, no todas han intervenido en esto. No se pronunciaron ellos frente al decreto, pero era un decreto que a legua se veía que atentaba contra la libertad privada, libertad contractual privada. Entonces, cuando sale la Corte a decir, oiga, este decreto en efecto sí vulnera la libre voluntad de las partes para contratar, en ese momento pues me surge una indignación a mí de decir, oiga, yo por qué la Corte no necesitó mucho esfuerzo mental en darse cuenta de que esto era inconstitucional y por qué la gente que estaba encargada, como las lonjas, de proteger a sus agremiados, como las inmobiliarias, los demás, Fenalco, que sabía que ellos también tienen contratos que se rigen por la voluntad de las partes, ¿por qué ellos, a pesar de conocer eso, porque esto no es oculto, por qué empujaron algo? Entonces la indignación es, se aprovecharon algunas personas y pues ya la Corte, digamos que me dio la razón, pero esto no, como te digo, eso no requiere mayor esfuerzo mental. Yo no es que yo haya descubierto que el agua moja. Esto era muy fácil de determinar, este resultado o esta consecuencia. ¿Cuál hubiera sido una mejor salida para efectivamente proteger al comerciante que en esos momentos, pongamos un ejemplo, un restaurante o una joyería que no estaba vendiendo ni podía comercializar sus productos y que no tenía el recurso? ¿Cuál hubiera sido esa salida entonces? Bueno, Ivette, mira, yo creo que aquí se necesitaba la ayuda de todos. Y el gobierno sí decía, oiga, ustedes como entre propietarios e inquilinos tienen que llegar como acuerdos, pero no se socializaba como realmente la mejor manera el interés del por qué tiene que usted como propietario ayudarle al inquilino. Se sentía más bien como una idea de ustedes inquilinos están obligados a no cobrarle renta ustedes propietarios están obligados a no cobrarle renta al inquilino. El propietario se ponía como así, no, yo no voy a negociar. Claro, porque es que además el propietario también tiene eso en algunos casos son negocios también para el propietario, entonces va a dejar de recibir algunos ingresos. Yo creo que no hay una crisis sin endeudamiento o sin afectar a todo el mundo. Aquí todos teníamos que colocar, pero en la forma en como quizás no se socializaron las necesidades, conllevó a que simplemente buscaron una alternativa más fácil, pero inconstitucional, que era permítale la salida a los arrendatarios comerciantes. Yo creo que aquí faltó mucha ayuda del gobierno, no para que le regalen las cosas a los arrendatarios, no, yo creo que más bien era para alargar los pagos, las obligaciones, impuestos. Solamente bajaron impuestos del cobro del IVA, lo bajaron por un periodo que recuerdo que era como un mes, también salió un decreto, pero podía haber quizás más concesiones especiales que otorgara el gobierno desde lo que podía, facultados que ellos podían hacer. Frente al propietario, creo que faltó llegarle al propietario a decirle, si usted no le ayuda a su inquilino se le va a ir y el inmueble se le va a quedar desocupado por fácilmente 8 meses. Los propietarios, si hubieran entendido que apretar al inquilino era perjudicial desde el punto de vista financiero para ellos,
probablemente no hubieran tomado decisiones reactivas como en efecto lo hicieron. Es que todos salimos a reaccionar quizás sin mayor análisis de lo que representaba esto para el futuro. Como le digo, para mí el comerciante genera empleo. Cuando un comerciante cierra un establecimiento de comercio, salen 5 o 4 personas, 5 o 10 personas a buscar empleo. ¿Y en dónde van a buscarlo si los comerciantes que lo daban pues ya habían entregado sus locales? Entonces se tenían que abordar como la situación desde otro punto de vista. Yo te digo, no me quiero meter en que yo tenga la respuesta. Por el momento lo único que sé es que faltó socialización para concientizar a los propietarios de la necesidad de ayudar. Faltó que FENALCO no tomara salidas tan fáciles como simplemente decir, entreguen los inmuebles, porque prácticamente le dijo a los comerciantes, acaben con sus comercios. ¿Cómo ve usted entonces o cómo analiza hoy por hoy el tema de las lonjas de propiedad raíz que agremia el sector inmobiliario? ¿Y cómo ve el sector inmobiliario? Y ver, mira, yo era hincha de las lonjas. O te digo, soy hincha de las lonjas, mejor. Soy hincha de las aseguradoras. Creo que se necesitan. Pero desafortunadamente aquí no actuaron como debieron actuar. Me parece que no solamente algunas guardaron silencio, que era mejor haber guardado silencio, pero hubo otras que en realidad lo que hicieron fue tapar los errores porque de una u otra manera tienen intereses. Por ejemplo, yo tengo una lonja en Medellín que dice, es que usted de pronto dice que eso no es fuerza mayor o caso fortuito. Y es que no lo digo yo, la ley dice que eso solamente lo declara un juez hacia el futuro. Y ellas, esta lonja se protegía diciendo, no, eso sí es fuerza mayor o caso fortuito, aquí sí hay una verdadera necesidad de que no se paguen los cánones de arrendamiento, pero ellos tienen unos intereses frente a una compañía aseguradora y pues yo creo que eso también perjudicó. O sea, Pues no sí, es tan, prácticamente. pues sí parte, exactamente, Ivette. Entonces no es limpio el concepto. Y me parece que hay dos cosas. O una falta de ética de las personas que mencionan, o sea, o que pertenecen a los departamentos jurídicos, o simplemente una grave situación de falta de conocimiento de lo que es la inconstitucionalidad o lo que son conceptos jurídicos como son fuerza mayor y caso fortuito. Las aseguradoras, por otro lado, pues las aseguradoras se aprovecharon de estos decretos y pues las aseguradoras al no pagar los cánones de arrendamiento o dilatar, porque dilataron casi 3 meses pagos de arrendamiento y pagos que todavía no se han realizado, hicieron quedar mal a las inmobiliarias. Y aquí al final vengo a desaterrizar con la idea. Las que deberían haber defendido a las inmobiliarias como motor del desarrollo económico en el sector inmobiliario, que eran las aseguradoras y las afianzadoras, pues realmente lo que hicieron fue aprovecharse y tapar. No está mal uno aprovecharse, como te digo, está mal es en que si son los que ayudan, pues debieron haber protegido a su sector. Y pues en este caso, para mí, y por lo que he visto de lo que dicen los propietarios, no quieren tener inmuebles con las inmobiliarias, que son de verdad supremamente necesarias para que se puedan dar en arrendamiento o vender o comprar inmuebles. Allá quería llegar, en la conclusión de las inmobiliarias. Hoy por hoy, un propietario, ¿qué es más ventajoso? ¿Que un propietario alquile su inmueble o que lo ponga con una inmobiliaria? Mira, Ivette, a simple vista, un propietario dirá, no, me sale más barato alquilarlo yo directamente, pero resulta que no. Los riesgos que se asumen son altos, no solamente los riesgos que el arrendatario no pague, sino que hay muchos otros riesgos derivados de la ejecución de los contratos de arrendamiento. Las inmobiliarias, como es el giro normal de sus negocios, y pues están creadas para eso, pues van a darle al propietario pues suficiente protección que a veces el propietario ni siquiera se da cuenta. Los contratos de arrendamiento no son estáticos. Tú tomas una foto del contrato de arrendamiento en el año 2018 y te aseguro que esa foto no es la misma en el año 2020. Cuando son contratos de ejecución permanente y continua, hay variaciones que pueden afectar los contratos de arrendamiento. Una variación, un inquilino le pidió rebaja al propietario para poder seguir en la pandemia. El propietario le dijo, listo, yo te lo rebajo. Pero esa rebaja no quedó bien establecida.
¿Y qué va a pasar hacia futuro? El arrendatario probablemente va a seguir pagando con ese valor del canon de arrendamiento, ese valor rebajado, porque el propietario no supo cómo pactar o no supo cómo decir que iba a proceder con la rebaja. Si un propietario en este momento le da por firmar un contrato de arrendamiento por valor inferior a lo normal, porque sencillamente no quiere tener su inmueble parqueado, te aseguro que dentro de 2 años, cuando ya las cosas empiecen bien, el propietario va a empezar a decir, oiga, ¿cómo hago yo para subirle el arriendo más a este arrendatario? Porque ya está muy bajito. Entonces, este tipo de alta filigrana de la relación contractual de arrendatarios, pues desafortunadamente son las que obligan a que uno sí vaya a una inmobiliaria, que tenga un seguro, una inmobiliaria que pueda prestarle un servicio que le evite problemas que, como te digo, los propietarios no desconocen. Las inmobiliarias son necesarias, las aseguradoras y las lonjas, todas son necesarias. Leonardo Carmona García, abogado, la discusión está allí. ¿Cuál sería para usted esa salida o esa conclusión o para dónde nos debe llevar? Bueno, yo te digo, yo desde mi canal propendo por el reconocimiento al ejercicio de entidades como las inmobiliarias. Creo que en este momento quedaron un poquito en desventaja frente a la imagen y la sensación que están percibiendo los propietarios. Las lonjas y las aseguradoras son aliados de las compañías inmobiliarias y necesitamos de lonjas y aseguradoras para recuperar la confianza, porque es innegable que las inmobiliarias se necesitan para sacar los negocios inmobiliarios adelante. Te hago un último ejemplo. Un propietario alquila de forma directa y un propietario, ¿qué se va a dar cuenta que lo que está haciendo un inquilino, qué es lo que está haciendo un inquilino dentro del inmueble? Mira, fácilmente están cometiendo un delito dentro de ese inmueble y resulta que en nuestro país la extinción de dominio ya no solamente aplica para delitos derivados del narcotráfico, sino que cualquier delito que se cometa dentro de un inmueble da lugar a una extinción de dominio. Si un propietario alquilara con una inmobiliaria, se daría cuenta que existe un proceso de investigación previa, un proceso que verifica, por lo menos, y deja constancia que no tuvo nada que ver un propietario con cualquier delito que se cometa dentro de un inmueble. Las inmobiliarias, lonjas y aseguradoras son necesarias y hay que buscar recuperar la confianza que esta situación, pues desafortunadamente nos conllevó y ahí estuvo la Corte diciendo, oiga, esto en la forma como se hizo es inconstitucional. Muchas gracias, muchos éxitos y hasta otra oportunidad.